Parece, nos dicen, nos informan que han aumentado los casos de gastroenteritis. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Están así? Estamos ya con Guillermo Camus, médico gastroenterólogo, invitado aquí en nuestro programa. ¿Cómo va, Guillermo? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por venir al estudio. Gracias a usted. ¿Es así que han aumentado los casos de gastroenteritis? No estamos todavía en la época crítica. Falta un poco de tiempo porque normalmente estos casos como que explotan ¿Hay más. un pico? Sí, más ahora en verano. Pero claro. sí lo que estamos viendo que probablemente está un poco solapado con esto es el tema de los pacientes que tienen síntomas por COVID y post-COVID. Estamos viendo muchos pacientes con sintomatología como alejada después del cuadro, sí. Y que es producto de una secuela, entre comillas, que deja el COVID a nivel del aparato digestivo. Lo que conocíamos antes como el colon irritable postinfeccioso lo estamos viendo claramente en los pacientes que tienen COVID. ¿Cuáles son esos síntomas que presentan? Y son dos o tres los más importantes, sobre todo distensión abdominal, dolores y algún cambio en el ritmo evacuatorio habitual del paciente, digamos. Y por ahí persiste varias semanas posterior al cuadro, o sea, está resuelto el cuadro, el paciente recuperado, pero a nivel digestivo queda una sintomatología que no la tenía previa al virus, así que por ahí lo que estamos viendo un poco es eso, y que al principio estaba un poco discutido, toda la afectación del COVID en el aparato digestivo, pero claramente está demostrado que es así. Entonces, quizás un poco lo que uno asume como gastroenteritis puede ser un poco esto, ¿no? ¿Y cómo lo diagnosticás en ese sentido si es por COVID? ¿Tenés que ir al médico y te hacen algún tipo de estudio especial? Se hace algún análisis, digamos, de rutina normal, por supuesto tener en cuenta el antecedente del paciente y por supuesto si esto es algo reciente, si estaba previo al COVID, si es una sintomatología, porque puede simular cualquier otro cuadro, pero normalmente el paciente claramente refiere como gatillo la fecha donde tuvo el virus, ¿no? Y que de ahí quedó como mal, habiendo estado previamente con un aparato digestivo relativamente normal. Bien, ¿y de ahí en más cómo se va tratando? No, es cuestión de tiempo, eso puede durar semanas o meses y se trata sintomáticamente hasta que el organismo se normaliza. Sintomáticamente es, bueno, si tengo dolores, algún antiespasmódico intestinal, si tengo cambio en mi ritmo evacuatorio, regularlo para donde haga falta. Es cuestión de darle un poco de tiempo y nada más. Guillermo, si de manual hubiese que diagnosticar un cuadro de gastroenteritis, ¿cuáles son los síntomas exactamente? Los síntomas de una gastroenteritis, saliendo de esto que estábamos hablando, el síntoma cardinal es la diarrea. Esto puede ir acompañado de otras cosas. Yo siempre les digo de que por ahí uno cuando quiere diagnosticar una gastroenteritis espera que el paciente tenga todo lo que dice el libro. Tengo vómito, diarrea, fiebre, dolor, etcétera, etcétera. Y la mayoría de los cuadros vienen como con no toda la sintomatología, por ahí diarrea sola, por ahí es dolor abdominal y nada más. Ahí es donde lo que es el interrogatorio y el examen físico me tiene que orientar a saber si es una gastroenteritis, por más que no tenga todos los síntomas. Pero el síntoma más importante o más frecuente es la diarrea. ¿Vale de algo el reposo en estos casos? Hay sintomatología que por ahí te tira a la cama. No querés hacer nada, tenés el cuerpo cortado. ¿Pero sirve de algo obligarse al reposo en estos casos? Sí, yo creo que sí, sirve porque eso ayuda a que el organismo se recupere mejor, independientemente de, como vos decís, estos cuadros muchas veces te generan un cuadro que nosotros le llamamos pseudogripal, parece una gripe fuerte, te duele por todos lados y entonces solo te vas a hacer reposo, pero ayuda por eso y ayuda porque indirectamente el reposo genera como que el intestino esté un poco más quieto. Entonces, cuando el síntoma principal es la diarrea, esto mismo frena un poco el cuadro. ¿Y qué pasa con la automedicación? Porque uno tiende, viste, a tener esos cuadros y dice, bueno, me compro una pastillita X que me ayuda a estar más tranquilo. Sí, Eso es lo más común y no debería ser así. El 80% de las gastroenteritis son leves y son autolimitadas. Y no debería requerir ningún estudio ni ningún tratamiento específico como un antibiótico. Eso teóricamente lo decide el médico en base a la gravedad del cuadro.
porque por ahí, como son leves y son autolimitadas, si uno se pone a hacer estudios de materia fecal, de acá que tenemos los resultados, el paciente ya resolvió solo el cuadro. Claro, entonces, con la automedicación, viste que a veces te das y te dicen, no, mejor ya está, deja que el cuerpo... Exacto, por ahí tratar de mejorar los síntomas más importantes, si tengo diarrea, bueno, algún antidiarreico, bien controlado, si tengo fiebre, controlar la fiebre, y lo más importante de todo es el tema de la hidratación. Eso, o sea, evitar deshidratarse. Exacto, evitar deshidratarse, que es lo más importante, hacer reposo digestivo por lo menos unas 24 horas de dieta líquida, ir manejando los síntomas que vayan apareciendo y de acuerdo a la gravedad, o si es una diarrea ya sanguinolenta o con un paciente que está deshidratado grave o una fiebre que no cede, bueno, ahí uno pone en marcha una serie de estudios y ve si hace un tratamiento antibiótico empírico o un tratamiento antibiótico en base a un cultivo de materia fecal y demás. Claro, más complejo. Pero tener en cuenta eso, y lo otro que pensaba recién en comentarles es que siempre en estos cuadros de gastroenteritis, siempre los pacientes te dicen ¿cómo puede ser que sea una gastroenteritis por algo que comí si hemos comido 10 y los otros 9 están perfectos? Bueno, eso no descarta que uno pueda tener una gastroenteritis infecciosa y lo habitual es que sea así, que de todo lo que comieron cae uno, porque eso va de la mano de lo que comí, la carga bacteriana o viral que tenía, mis propias defensas gastrointestinales, o sea, depende de varios factores, pero el que comimos 10 y cayó uno solo, no descarta de que no sea algo que pueda haber ingerido. Lo que se ve por ahí en fiestas, en casamientos y demás, donde uno dice eran 200 y cayeron 40, por ahí son más cuadros que se llaman toxi-infección alimentaria, que es por toxinas que producen unas ciertas bacterias, toxinas que están en el alimento y que es como de acción rápida, es como al estar esas toxinas ya preformadas, el periodo de incubación es muy corto, 6 horas, como que hasta en la misma fiesta a veces se empiezan a sentir mal. De la fiesta. Exacto. Bueno, eso es por este tipo de toxina y ahí es como que tiende a ser algo más masivo, pero por lo general no descartar que sea algo que comí, aunque los otros estaban... bien. Guillermo, hay una palabra difícil en lo que quiero preguntar, voy a ver si me sale. Si hay diferencia entre la gastroenteritis y la gastroenterocolitis. Está bien. Normalmente es algo similar porque lo que te decía recién, por ahí cuando los pacientes ingieren algo contaminado, con algún virus, bacteria, estas toxinas que hablaba, muchas veces el síntoma principal es, y que por ahí es lo primero que los lleva a una guardia, es un dolor muy intenso en la boca del estómago. O sea que el cuadro inicialmente comienza como una inflamación gástrica, pero eso indefectiblemente después va hacia el intestino. Entonces, cuando hablas de gastroenteritis, hablamos de estómago e intestino delgado, y la gastroenterocolitis es cuando ya hay una inflamación del colon también. O sea que en realidad los cuadros por lo general serían una gastroenterocolitis, porque se afecta todo el aparato digestivo. Sacando lo que puede ser una secuela post-COVID, ¿no? ¿Cuáles son las cosas a las que tendríamos que decir no a modo de prevención para no caer en estos cuadros? Porque sabemos que ahora viene, nos falta mucho, época de comer por ahí en el exterior, no cuidando la refrigeración de los alimentos, pueden aparecer estas toxinas, se come mucho, se come desordenado en las fiestas de fin de año. Sí, lo que te decía recién, el 80% de estos cuadros ingresan por vía alimentaria. Claro. Y ahí hay 3, 4, 5 alimentos, los aderezos, las cremas, las mayonesas, las carnes mal cocidas, las cosas que, la leche, por ahí, todos estos productos que pierden esa cadena de frío, moluscos, pescados, todos estos son como los más peligrosos que al perder la cadena de frío son los que más cuadros de estos producen. Los que conocemos de toda la vida, que la mayonesa, que la crema, que los condimentos, que carne que no está bien cocida, son los alimentos más comunes en los que habría que tener cuidado. Y sobre todo también cuando uno come afuera, porque muchas veces ahí se pierde todo ese control. Entonces, bueno, tomar las precauciones ahí. ¿Y qué pasa con el estrés? ¿Tiene una incidencia significativa también ahora que viene el fin de año, un montón de cosas? Viste que hay personas que lo llevamos al estómago. ¿Puede incidir? Está buenísima la pregunta, porque yo he escuchado a muchísima gente, yo mismo creo que lo he dicho alguna vez, me siento, lo que pasa es que comí nervioso. Claro. Comí nerviosa, dice la gente, ¿no? Bueno, ahí
habría que diferenciar dos cosas. Uno es que uno coma estresado y puedas tener un cuadro de los que nosotros le llamamos cuadros funcionales digestivos, colon irritable, dispepsia, en donde comiste tensionado, te cayó mal, claro, aunque haya sido un purecito de zapallo. Ese mismo purecito relajado en la playa no te cae mal. Sí. O sea que una posibilidad es que sea eso. Otra posibilidad es que uno esté con un estrés y que ante una comida que pueda haber tenido alguna contaminación, en situaciones normales, por ahí tu mismo organismo frenó, paró, autolimitó rápidamente, capaz que uno ni se entera, versus en una situación tensional o de estrés quizá uno está como más sensibilizado, cambia todo en el aparato digestivo, se altera la flora normal, o sea, las defensas están como distintas. Pero concretamente, perdón, Juan, sí, una mala digestión podría ser luego un cuadro de gastroenteritis o confundirse con eso. Se puede confundir, pero una mala digestión por estrés es una cosa y un cuadro de gastroenteritis infecciosa es otra. Eso te iba a preguntar, el tema de la digestión, mucha gente se le ha dado la costumbre y va crecido el consumo de protectores hepáticos y ese tipo de que se toma la pastillita y después es como la última cena, digamos. ¿Qué tan preocupante es eso? Porque en realidad estás como tapando un cuadro o ayudando al estómago a hacer una función que por sí naturalmente mejor no la podría llegar a hacer. La mayoría de esas conductas que tienen los pacientes tienen efecto placebo. Porque incluso por ahí los pacientes en el consultorio te dicen yo me tomo tal cosa y sé que puedo comer normal o de más y voy a estar bien. Y cuando uno analiza qué medicaciones es imposible que haya hecho bien para ayudar a la digestión. Por ahí, o sea que es más una cuestión psicológica y mental que otra cosa. Sí es verdad que existen algunos digestivos que tienen enzimas pancreáticas, antiflatulentos, que por ahí pueden ayudar, pero no hay cosas mágicas con respecto a eso. Lo mejor, comer poco, cuidarse y nada más. Claro, Guillermo, la última. Una persona amaneció hoy con un cuadro así, está sintiendo quizás dolor en la boca del estómago, se siente descompuesto, necesitas tener un baño cerca. Espera un rato, espera unas horas para ver cómo evoluciona antes de, por ejemplo, asistir a un centro asistencial o llamar al médico. Sí, creo que se puede esperar. Por supuesto que hay que ver gravedades. Una cosa es este paciente que me contás que tenga 37,4 de temperatura, una febrícula, que tenga alguna diarrea acuosa, aguachenta, sin sangre, que no tenga vómito. Es un paciente en donde uno puede decir, bueno, espero 6 horas, reposo, dieta líquida y veo cómo evoluciona la cosa, versus una diarrea de las que nosotros le llamamos invasiva, con sangrado, etcétera, 39 de fiebre, vómitos que no paran, porque muchas veces es el problema. Uno en estos cuadros, cuando hay vómitos, bueno, lo primero que hacemos, algún antiemético, algo para los vómitos, pero muchas veces el paciente no tolera eso, entonces ahí es donde por ahí es la consulta, incluso muchas veces son cuadros que se pueden resolver en una guardia sin necesitar una internación, una guardia, algún análisis de urgencia si hace falta, el suero con hidratación y dejar el aparato digestivo en reposo es como mágico en estos casos, hace muy bien, pero creo que se puede esperar un poquito. Y en esa espera, cuidar la hidratación, como decíamos. Totalmente, es lo más importante y lo que empeora estos cuadros es que uno como médico vea más o menos el grado de deshidratación del paciente, leve, moderada, severa, en base a eso decidir, ¿lo puedo hidratar vía oral de a poco o necesito directamente una vía de acceso? Doc, como siempre, un gusto tenerte por acá. Gracias a usted. Gracias, Guillermo Camus, médico gastroenterólogo.